Hola a todos, bienvenidos al primer challenge de Quiz Type of None. Bien, en este primer challenge vamos a trabajar con arrays, vamos a trabajar con el método sort y con los operadores de comparación. En este caso, el doble igual y el triple igual. Acá vemos el challenge y lo vemos que está todo en inglés, está el código, están las 4 posibles opciones y el submit. Lo que vamos a hacer es directamente pasarnos al editor de código, en mi caso Visual Studio Code, y lo que vamos a hacer es tratar de desgranar todo el proceso de entender cómo resolver este ejercicio o este challenge. Y vemos, como les conté recién, qué es lo que deberíamos de entender para poder resolverlo. Bien, buenísimo. Entonces, el challenge se llama Array Sort Comparison. La descripción nos cuenta un poco que, considerando los siguientes arrays, qué es lo que se loguea en las diferentes condiciones de ordenamiento. Bien, tenemos dos arrays, que es AR1 y AR2. Bien, son arrays que contienen solamente strings. En este caso el carácter A, el carácter B y el carácter C. Y en el caso de AR2 contiene el carácter B, el carácter C y el carácter A. Y después tenemos un console log con 3 líneas. Bien, después lo que deberíamos saber es cuál es el valor booleano que devuelve cada una de estas comparaciones o cada una de los parámetros del console log. Bien, sabemos que algunas de las posibles opciones son true, 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 false, 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 false y true, false, true. Entonces, nosotros de alguna manera deberíamos compilar mentalmente el console log para saber cuál es de estos valores es el correcto. Bien, para arrancar lo primero que voy a hacer es dividir en partes el console log. Entonces vamos a decir primero ordenamiento, dos puntitos. Bien, y acá sí vamos a hacer array1.sort, igual, 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 array1. Y así voy a hacer lo mismo con los otros dos, segundo y tercero. En este caso es array2.sort igual a array2. Y el tercero es array1.sort igual a array2.sort. Perfecto. Ahora este console log lo vamos a borrar. Esto es un doble igual y los otros son triple igual. Perfecto. Ahora sí que vamos a guardar. Y vamos a tratar de entender ahora qué es lo que está pasando acá. El primer concepto que tenemos que entender es const. Bien, vemos que los arrays no están definidos ni con var ni con let, están definidos con const. Entonces, lo que tenemos que entender es que cuando yo defino un objeto o un array usando la keyword const, esto quiere decir que es constante, ¿bien? Pero no nos indica inmutabilidad. Es decir, vamos a hacer un ejemplito. En este caso vamos a empezar comentando esta parte y vamos a hacer otro comentario que diga const inmutabilidad. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer array1, posición 0, y vamos a insertar o vamos a cambiar el valor por d. Bien, y ahora vamos a hacer un console log de array1 y vamos a ver qué es lo que se loguea. En teoría, como está definido con const, al ser constante, no debería de poder modificar el array mismo. Pero como estamos en JavaScript, que sea una constante definido el array o el objeto, como les contaba hoy, no quiere decir que sea inmutable. Es decir, que no lo pueda mutar. En este caso, sí se pueden mutar. Ese es el truco, digamos. Entonces, vamos a loguear esto y fíjense que ahora tenemos AR1 de B y C. Perfecto, entonces lo que vamos a escribir por acá como conclusión, const no nos indica inmutabilidad. Es decir, que podemos, modificar o mutar cualquier posición del array o key del objeto. Perfecto. Bien. En caso que nosotros querramos que el array o el objeto sea inmutable, deberíamos usar algún método especial de object para que este se vuelva inmutable. Bien, pero eso no es
no es tanto la cuestión por ahora o es lo que tenemos que enfocarnos por el momento. Bien, vamos a hacer un salto de línea acá, o vamos a achicar un poquito la terminal. Ahí está, si se llega a leer. Bien, buenísimo. Entonces, este pedacito de código también lo voy a mover acá adentro y vamos a dejarlo como ejemplo. Bien, lo que podemos anotar, podemos ir acá, solamente nos indica que no podemos reasignar la constante. Genial. Con eso nos alcanza. Ahora, fíjense que otro concepto que tenemos que entender es el método sort. Y también de paso ver algún ejemplito. Bien, vamos a copiarnos esto, método sort. Bien, ¿por qué debemos de entender el método sort? Deberíamos entender el método sort porque justamente acá en los console log estamos usando array1.sort, array2.sort, etcétera, etcétera. Bien, y como ya hablamos un poquito de inmutabilidad, tenemos que entender que el método sort no nos devuelve un nuevo array. Es decir, que modifica el original. Bien, entonces vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a hacer console.log array1 original. Bien, acá vamos a decir, vamos a llamarlo solamente. Acá vamos a poner array1 ordenado .sort y se me pasó uno de más y vamos a decir original. Bien, yo lo que esperaría, compilándolo mentalmente, digamos, es que esto sea algo así. ABC, acá me debería decir, vamos a usar el otro, vamos a usar array2 porque este ya está ordenadito. Bien. Entonces, ahora sí, nos copiamos esto acá. Entonces, el array2 original nos va a devolver BCA. Perfecto. Cuando yo aplique el método .sort, array2 me va a devolver, ahora sí, ABC. Pero también yo esperaría que cuando yo llame al original no esté modificado, es decir, que sea BCA y este sea uno nuevo. Entonces, veamos qué es lo que pasa ahí. Vamos a ejecutar. Bien. Entonces tenemos original, BCA, perfecto. Ordenado, ABC. Y yo acá es lo que yo les decía. Espero un nuevo array. En teoría o teóricamente esperaría un nuevo array y que no me modifique el original. Pero cuando llamo por tercera vez a array2 original, me está devolviendo que es ABC. Es decir, que modificó la referencia o la constante array2. Bien, entonces vamos a escribir acá un poquito. El método sort muta o modifica, podemos decir, ordena el array al que se le está aplicando el método. Perfecto, entonces ahora sí podemos dejar esto es lo que va a volver ABC, ABC. Bien, no solamente que muta, sino que también nos devuelve, vamos a decir, y nos devuelve el mismo array o la referencia al mismo. Perfecto. Ahí ya teníamos un poquito de const, un poquito de sort. Y acuérdense, el método sort nos muta el array el cual estamos aplicando al método. Bien. No es, por ejemplo, en comparación al método map, filter o reduce, que sí son métodos inmutables porque no modifican el array al cual estamos aplicando el método y a la vez nos devuelve un nuevo array. Si quieren podemos hacer un ejemplito rapidito. Vamos a copiarnos esto por acá. Y si ya conocen el método map, buenísimo. Vamos a decir character. El método map recibe un callback. Bien, y vamos a decir character. Y vamos a sumarle, vamos a hacer un template string. Y vamos a agregarle un guión a cada elemento. Bien, eso es un poco la idea. El map lo que hace es iterar por cada uno de los elementos del array, bien, y aplicar una transformación.
En el caso de la transformación es el callback que recibe. Entonces, ¿cuál va a ser la transformación? En este caso yo voy a recibir un carácter, por ejemplo A, y lo que voy a hacer es devolver no solamente A, sino que le voy a agregar un guión a cada costado. Bien, entonces ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora sí vamos a ejecutar esto. Fíjense, original, BCA, ahora con los guioncitos a cada costado, pero el original quedó igual, porque acá cuando aplicamos el punto map me devolvió un nuevo array, no me modificó el original. Así que buenísimo. Y acá entonces, como conclusión, en comparación a otros métodos populares como map, filter y reduce, que sí devuelven un nuevo array y no modifican el original. Perfecto. Entonces, ya vimos un poquito de cons, ya vimos un poquito de cómo funciona sort. No en profundidad, sino más que nada la parte de mutabilidad. Después en otro episodio vamos a ver cómo funciona el algoritmo de ordenamiento por dentro de sort. Y por último vemos que tenemos doble, igual y triple igual para comparar arrays y objetos. Vemos que acá estamos comparando arrays, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa en JavaScript? Cuando comparamos tanto con el doble igual como el triple igual, no estamos comparando el contenido del array, sino lo que estamos comparando es la referencia en memoria. Es decir, si es la misma referencia o no es la misma referencia. Bien, entonces, ahora sí podemos volver por acá y vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplito, vamos a copiarnos este tercer bullet, bien, y hagamos algún ejemplito. Entonces vamos a hacer console.log y vamos a hacer comparar dos arrays, bien. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, un array igual a otro array, y también vamos a hacerlo, vamos a poner con doble igual y acá le cambiamos con triple igual, para que vean que es lo mismo. En el caso es lo mismo porque no estamos haciendo ninguna conversión de tipos. Bien, acuérdense que el triple igual lo que hace es tener desactivada una feature de JavaScript que se llama coerción implícita, lo cual convierte un tipo a otro para poder compararlos realmente. En el caso del doble igual, eso está activado, en el caso del triple igual está desactivado. Pero como acá estamos trabajando solamente con arrays u objetos, es lo mismo, o sea, da igual si usamos uno o el otro. Bien, entonces vamos a ver, como les conté hoy, fíjense que este array y este array, si bien son iguales, parecen iguales, son dos arrays distintos, es decir, que están en dos referencias de memorias distintos. Bien, vamos a ejecutar esto, fíjense que nos devuelve false, perfecto. Pero ¿qué pasa si vamos a hacer array 3, por ejemplo? Bien. Bien, y vamos a decir, en vez de esto, vamos a cambiar todo por array 3. Vamos a limpiar un poquito la consola. Bien, fíjense que nos vuelve true y true. Bien, porque sí, ahora sí estamos comparando la misma referencia, es decir, array 3 sí está apuntando a la misma referencia de array 3, por ende, ambos son verdaderos. Bien, entonces, acá como conclusión, vamos a dejar este ejemplito por acá adentro. Vamos a decir, cuando comparamos arrays u objetos, estamos comparando la referencia en memoria y no estamos comparando el contenido. Bien, para comparar el contenido ya es otra historia, que después seguramente lo cruzaremos en algunos de estos challenges o en algún otro videito de cómo es que podemos comparar. ¿Por qué? Porque los arrays se manejan de una manera, depende de qué comparación queramos hacer o qué búsqueda queramos hacer, y los objetos de otra manera. Bien, ahora que ya tenemos un buen panorama de const, sort y comparación con doble y triple igual usando objetos o arrays, veamos o desglosemos ahora sí estos logs que tenemos acá. Entonces, lo que voy a hacer es cortarlo, traerlo para acá abajo.
Y vamos a mover esto para acá. Y en vez de ver los tres a la misma vez, vamos uno por uno. Y vamos desglosando a ver cuáles de estas posibles opciones es la verdadera. Bien. Entonces, y acá yo ya tengo otro que se llama opción generada, X y Z, y lo vamos a ir completando. Bien, primer ordenamiento. Nos dice que array1.sort es triple igual, o lo comparo con el triple igual, a array1. Bien. Entonces, pensemos un poquito. El método .sort, como ya vimos, nos devuelve el mismo array. Bien. Y lo va a modificar. En este caso, si bien va a aplicar el método de ordenamiento, no va a pasar nada porque ya está ordenado. Pero nos va a volver el mismo array. Bien. Y después, del otro lado, lo estoy comparando con el mismo array. Es decir, que esto va a ser verdadero. Eso es un poco el juego de estos challenges. Entender qué es lo que pasa y después ejecutar el código. Bien. Como les dije, como estoy comparando la misma referencia en memoria, que es array1 en este caso, esto nos devuelve true. Vamos a comprobarlo. Perfecto. Ahora vamos a meterlo en el comentario y vamos con el segundo. Antes de pasar al segundo, subamos un poquito. Entonces, opción generada, sabemos que de estos tres valores, el primero, en este caso yo le llamo X, es true. Bien, ahora sí, volvamos al segundo. Y nos dice que array2.sort es, o lo compara usando el doble igual, a array2. Buenísimo. Entonces, lo mismo, hagamos el mismo juego. Si aplico el método .sort a array2, me devuelve la misma referencia hacia array2, ¿cierto? Entonces, si estoy, al fin y al cabo, lo que me queda es la referencia de array2 y la comparo con array2, lo mismo que nos pasó hace un ratito, esto nos va a devolver true, pese que usemos el doble o el triple igual, porque como saben, no importa cuál usemos, estamos siempre comparando la referencia y no el contenido. Entonces, como nosotros ya sabemos, pero lo queremos corroborar, vamos a correr este ejemplito. Perfecto, segundo ordenamiento, true. Ahora sí vamos a true. Buenísimo. Y por último, vamos al tercer ordenamiento. Bien, ahora cambia un poco, porque si bien estamos usando el método sort y el triple igual, estamos comparando dos arrays distintos. Bien, sí los va a ordenar y sí me va a volver la misma referencia en ambos lados, pero la referencia de cada uno de los arrays, es decir, de array 1 y de array 2. Como son dos referencias distintas, en este caso sí nos va a devolver false, porque justamente son dos lugares en memoria o dos posiciones en memoria que no son iguales o que son distintas. Entonces, ya sabemos que es false, pero lo queremos corroborar. Corremos el código. Perfecto, false. Y ahora sí, venimos acá arriba y sabemos que esto es false. Y vemos que la opción verdadera tiene que ser la segunda. Buenísimo. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dejar esto así. Tercer ordenamiento. Lo dejamos guardadito. Volvemos para acá. Sabemos que es true, true, false. Clicamos en la misma. Le damos submit y voilà. Buenísimo. Le pegamos. Muy buen trabajo. Y vemos acá una pequeña explicación. Pero básicamente es lo mismo que yo les comenté. Si lo quieren leer, lo pueden leer tranquilamente. Y después lo podemos discutir. Cualquier cosa me dejan un comentario o me escriben por Twitter.